Cuando Estrella llegó al Aras, estaba asustado, flaco, lleno de cicatrices. Un caballo que nadie creía que volvería a confiar en los humanos. Yo sentía el peso de la responsabilidad. Cada mirada suya me recordaba el dolor, el abandono, el trauma que llevaba dentro. Muchos habrían dicho que me rindiera, que nunca sanaría. Pero yo sabía que había una oportunidad. Con paciencia, respeto y amor. Estrella empezó a abrirse, a confiar, a elegir creer de nuevo. Y hoy vas a ver cómo un corazón roto, cuando recibe cuidado verdadero, puede reconstruirse y transformar todo a su alrededor. El sol todavía luchaba por atravesar las nubes pesadas de aquella mañana de martes, cuando Clara escuchó el chirrido de los portones del Aras Esperanza abriéndose. Estaba en la caballeriza organizando las cabezadas, cuando el sonido de un carro viejo y oxidado resonó en el patio de piedras. Era un sonido áspero, desafinado, que parecía cargar más que un simple animal. Cargaba una historia de dolor. Clara se secó las manos en el delantal y caminó hacia el patio. El viento de la mañana traía el olor a tierra mojada mezclado con heno fresco. Sus pasos eran firmes, pero su corazón ya comenzaba a acelerarse. Sabía lo que venía. Días antes había recibido una llamada anónima sobre un caballo maltratado en la finca de Miguel Torres, un hacendado conocido en la región por su crueldad con los animales. La denuncia le llegó a través de Lourdes, su mentora, y una de las mujeres más sabias que Clara había conocido en sus 15 años trabajando con caballos. Cuando la rampa del carro descendió con un estruendo metálico, Clara sintió un nudo en el pecho. Desde la penumbra surgió una silueta delgada y temblorosa. Era un caballo joven, de no más de 3 años. Su pelaje castaño oscuro estaba sin brillo, cubierto de suciedad y marcas que parecían rasguños antiguos. Pero lo que más llamó la atención de Clara fueron los ojos. Grandes, negros y completamente vacíos de confianza. Ese animal no la miraba a ella. La miraba a través de ella, como si ya hubiera dejado de creer en cualquier cosa. ¿Es él?, preguntó Clara al hombre que bajó del carro, un oficial de la patrulla rural que había acompañado la aprehensión. Sí, señora Clara. Lo encontramos atado al sol por más de 12 horas, sin agua. Miguel decía que el caballo era terco y necesitaba aprender a obedecer. Clara sintió la rabia subir por su garganta, pero respiró hondo. La rabia no ayudaría ahora. Se acercó despacio, cada paso calculado, manteniendo el cuerpo ligeramente de lado para no parecer amenazante. El caballo retrocedió, sus orejas se aplastaron contra la cabeza y soltó un bufido corto y agudo, un sonido de puro miedo. Clara se detuvo de inmediato. «Está bien, mi amor, está bien». Su voz salió baja, casi un susurro. No extendió la mano. Solo se quedó allí, parada, dejando que él la viera, la oliera en el viento, la reconociera como alguien que no vendría con una cuerda o un látigo. El silencio entre ellos era denso. Clara podía escuchar la respiración acelerada del caballo, sus cascos raspando nerviosamente la madera de la rampa. Sabía que ese primer momento lo definiría todo. Un movimiento incorrecto y él se cerraría aún más. Un gesto apresurado y la confianza sería imposible. ¿Tiene nombre?, preguntó Clara al oficial sin apartar la mirada del caballo. Miguel lo llamaba inútil. Clara apretó los puños. Eso no era un nombre, era una sentencia. Se acercó un paso más, inclinando ligeramente la cabeza. Tú no eres inútil, eres una estrella que aún no ha aprendido a brillar. Y allí, en ese exacto momento, mientras el viento frío de la mañana movía su crin enmarañada, Clara decidió. Se llamaría Estrella. Estrella fue conducido con extrema paciencia y pausas constantes hasta un cercado aislado. Clara eligió deliberadamente el más apartado, rodeado de árboles, lejos del movimiento intenso del Aras. Sabía que necesitaba silencio. Necesitaba espacio para respirar, sin el peso de miradas o expectativas. Cuando finalmente soltó la cuerda, Estrella corrió hacia el rincón más lejano del cercado. Sus cascos golpeaban la tierra seca con fuerza, levantando pequeñas nubes de polvo. Se dio la vuelta de espaldas a la cerca, temblando. Clara permaneció afuera, observando. No había prisa, no había un cronograma. Solo había un caballo herido intentando comprender si estaba seguro. Lourdes apareció al lado de Clara, llevando 2 baldes, uno con agua fresca y otro con pienso húmedo. Era una mujer de cabello gris recogido en un moño bajo, ojos cansados pero increíblemente amables, y manos marcadas por décadas de trabajo honesto. Va a necesitar tiempo, Clara. Lo sé. No lo entendiste, dijo Lourdes, poniendo la mano sobre el hombro de Clara. Este tipo de trauma no se cura en semanas. A veces lleva meses, a veces años, y a veces nunca se cura por completo.
Clara sintió un peso en el pecho. Sabía que Lourdes no intentaba desanimarla. Estaba siendo honesta, realista, pero Clara también sabía que no importaba cuánto tiempo tardara. No se rendiría. Durante toda la tarde, Estrella no se acercó. Permaneció en el mismo rincón, inmóvil. Colocaron los baldes cerca de la cerca y se alejaron. Sus ojos seguían cada movimiento en el haras, cada persona que pasaba, cada puerta que se cerraba, cada sonido desconocido. Estaba en constante vigilancia, incapaz de relajarse. Cuando cayó la noche, Clara volvió al cercado. Llevaba una linterna de mano, pero mantuvo la luz baja. Se sentó afuera de la cerca, apoyada en un poste de madera. No habló, no intentó acercarse, solo permaneció allí. Pasaron 3 días. Clara repetía la misma rutina. Llegaba al amanecer, cambiaba el agua, dejaba heno fresco y se sentaba fuera del cercado durante al menos 1 hora, 2 veces al día. No forzaba nada, solo estaba presente. El tercer día algo cambió. Estrella todavía permanecía en el rincón más lejano, pero sus orejas ya no estaban pegadas a la cabeza. Se movían, curiosas, siguiendo los sonidos a su alrededor. Clara notó que había comido un poco de heno durante la noche y bebido agua. Eran señales pequeñas, pero significativas. Esa tarde, Clara trajo un taburete plegable y un libro. Se sentó al sol fuera del cercado y comenzó a leer en voz alta. No era nada especial, solo una novela que había dejado a medio leer, pero su voz llenaba el silencio con algo diferente. Calma. Estrella la observaba. Sus ojos negros ya no estaban vacíos. Había algo en ellos ahora. Una chispa de curiosidad, tal vez. O simplemente confusión. ¿Quién era aquella humana que no gritaba, no golpeaba, no exigía nada? Tras 40 minutos, Clara cerró el libro y se levantó. Al darse vuelta para irse, escuchó un sonido bajo. Un bufido corto pero diferente a los anteriores. No era miedo. Era un intento de comunicación. Se giró despacio. Estrella había dado algunos pasos hacia ella. Aún mantenía una distancia segura, pero ya no estaba pegado a la cerca opuesta. «Hola», susurró Clara, sintiendo el corazón acelerarse. Estrella se detuvo de inmediato al escucharla, girando las orejas hacia adelante. Clara permaneció completamente inmóvil, como si cualquier movimiento pudiera romper aquel momento frágil. El viento soplaba suavemente, trayendo el aroma a eucalipto de los árboles cercanos. Era un olor limpio, reconfortante. Por largos segundos solo se miraron. Clara podía ver la batalla interna del animal, la parte de él que quería confiar luchando contra años, o meses, no estaba segura, de dolor y traición. Sus músculos estaban tensos, listos para huir al menor indicio de peligro. Pero no huyó. Lentamente, muy lentamente se agachó, disminuyendo su altura. Quedó allí, en posición de sumisión, mostrando que no era una amenaza. Después de unos minutos eternos, Estrella dio un paso más. Luego otro. Sus cascos hacían un sonido amortiguado en la tierra, un ritmo vacilante, casi tímido. Clara mantuvo los ojos bajos, evitando contacto visual directo que pudiera interpretarse como desafío. Respiraba despacio, controlando cada inspiración para transmitir calma. El caballo se detuvo a unos 5 metros de ella. Clara podía escuchar su respiración, todavía acelerada, pero ya no en pánico. Era el sonido de alguien decidiendo si valía la pena arriesgarse. «No voy a lastimarte. Nunca». Las palabras salieron como una promesa sagrada. Estrella bajó levemente la cabeza, olfateando el aire hacia ella. Ese gesto simple hizo que los ojos de Clara se llenaran de lágrimas que se obligó a no derramar. Era la primera señal real de que tal vez, solo tal vez, comenzaba a confiar. Permaneció en esa posición otros 15 minutos antes de levantarse lentamente y retirarse. No miró atrás, no quería presionarlo, pero su corazón latía fuerte con una emoción que no sentía desde hacía mucho tiempo, esperanza genuina. Esa noche Clara encontró a Lourdes en el porche de la casa principal, tomando té de manzanilla. La luna estaba llena, iluminando el haras con una luz plateada que hacía que las cercas blancas brillaran suavemente. Clara se unió a ella aceptando una taza humeante. «Se acercó hoy», dijo Clara, todavía procesando el momento. Lourdes sonrió, pero era una sonrisa cargada de recuerdos. «Lo sabía. Tenías el don, Clara. Siempre lo tuviste». «No es un don, Lourdes, es paciencia». «No». La mujer mayor negó con la cabeza. «La paciencia cualquiera puede aprenderla. Lo que tú tienes es verdadera empatía. Sientes lo que ellos sienten. Y eso nos enseña». Clara guardó silencio observando el cercado de Estrella a lo lejos.
Podía ver su silueta oscura contra la cerca, aún alerta, aún vigilante. ¿Ya me contaste del caballo que rescataste hace 20 años? Preguntó Clara, cambiando el foco. Lourdes suspiró profundo y Clara notó que había tocado algo doloroso. Trueno. Se llamaba Trueno. Era un pura sangre que había sido usado en carreras clandestinas. Cuando llegó a mí, estaba tan roto por dentro que apenas podía mantenerse en pie sin entrar en pánico. ¿Qué le pasó? Tomó 8 meses hasta que me dejó tocar su cabeza. 6 más para aceptar una silla. ¿Pero sabes qué aprendí con él? Lourdes se giró hacia Clara, con los ojos brillando de intensidad. Aprendí que su tiempo no es nuestro tiempo, y que algunos traumas dejan cicatrices que nunca desaparecen por completo. Pero eso no significa que no puedan ser felices. Solo significa que debemos aceptar sus limitaciones con amor, no con frustración. Clara absorbió esas palabras como un mantra. Sabía que el camino con Estrella sería largo, pero ahora, escuchando la sabiduría de Lourdes, entendía que no se trataba de arreglar a Estrella. Se trataba de amarlo tal como era, cicatrices y todo. ¿Miguel intentará recuperarlo? El rostro de Lourdes se endureció. Puede intentarlo, pero tenemos la documentación de la incautación, y con las marcas que Estrella tiene, cualquier veterinario confirmaría maltrato. Legalmente no tiene cómo ganar, pero puede intentar de otras formas. Sí. Lourdes asintió, su voz cargada de preocupación. Miguel Torres no es un hombre que acepte perder, y es peligroso cuando se siente humillado. Tendrás que tener cuidado, Clara. Un escalofrío recorrió la columna de Clara. Sabía que Lourdes tenía razón. Miguel tenía una reputación violenta en la región. Pero en ese momento, mirando la silueta de Estrella a la luz de la luna, Clara hizo otra promesa silenciosa. Nadie le quitaría ese caballo. Nadie. Habían pasado 2 semanas desde la llegada de Estrella. La rutina de Clara permanecía igual, pero los avances eran visibles. Estrella ahora la esperaba cerca de la cerca, aún manteniendo distancia, pero ya no en el rincón opuesto. Comía en su presencia, bebía agua mientras ella hablaba. Y lo más importante, empezaba a bajar la guardia. Entró al cercado por primera vez desde que Estrella había llegado. Su corazón latía fuerte, pero controlaba cada movimiento, cada respiración. Era una mañana de sábado cuando Clara decidió dar el siguiente paso. Estrella la observó entrar. Sus músculos se tensaron inmediatamente. Dio unos pasos hacia atrás, pero no huyó. Clara se detuvo justo después de cerrar la puerta, quedándose cerca de la salida. No quería que se sintiera acorralado. Solo soy yo, mi amor. Solo yo. Su voz era un hilo de seda. Se agachó nuevamente, haciéndose más pequeña, menos amenazante. Tenía en las manos un puñado de zanahorias cortadas. Algo que había estado dejando en el comedero todos los días y que sabía que le gustaba. Colocó los trozos en el suelo frente a ella y esperó. Estrella la observaba intensamente. Sus fosas nasales se dilataban, captando el aroma de las zanahorias. Clara podía ver el conflicto en sus ojos. Hambre versus miedo. Deseo versus autopreservación. No voy a tocarte, lo prometo. Solo quiero que sepas que mis manos no hacen daño. Su voz rompió el encanto del pánico. Estrella parpadeó. Respiró profundo, y entonces, en un gesto que haría llorar a Clara más tarde cuando se lo contara a Lourdes, estiró el cuello y tocó su nariz con la palma de su mano. Fue un toque brevísimo, 1 segundo, quizás menos, pero fue el momento más significativo que Clara había experimentado con cualquier animal. No era solo contacto físico, era confianza, era fe, era Estrella diciendo, creo que eres diferente. Las lágrimas finalmente corrieron por el rostro de Clara. No intentó ocultarlas. Permaneció allí con la mano extendida mientras Estrella se alejaba nuevamente, procesando lo que acababa de hacer. Gracias, susurró. Gracias por confiar en mí. Era una tarde gris de jueves cuando llegó el peligro. Clara estaba en la caballeriza principal, ayudando a uno de los empleados a medicar a un caballo anciano con artritis, cuando escuchó el sonido de neumáticos derrapando sobre la grava del estacionamiento. Pedro, el encargado más antiguo del Haras, apareció corriendo. Su rostro, normalmente tranquilo, estaba pálido de preocupación. Señora Clara, es Miguel Torres. Está en la puerta principal exigiendo entrar. La sangre de Clara se heló. Limpió sus manos rápidamente con un paño y caminó hacia la puerta, su corazón latiendo con fuerza. Lourdes apareció a su lado viniendo de la casa, su rostro serio. No lo dejes entrar, dijo Lourdes en voz baja. No tiene autorización legal. Cuando llegaron a la puerta,
Clara vio por primera vez al hombre que había torturado a Estrella. Miguel Torres era alto, corpulento, con hombros anchos y manos grandes. Su rostro estaba rojo de rabia, venas marcadas en el cuello. Sus ojos eran pequeños y crueles, oscuros como piedras mojadas. ¿Tú eres la tal Clara?, escupió las palabras apoyado en la puerta de hierro. Sí, y usted está en propiedad privada sin autorización. Vine a buscar lo que es mío. Ese caballo fue robado por ustedes y por la policía incompetente de esta ciudad. Clara sintió la rabia hervir en su estómago, pero forzó su voz a permanecer calmada. Estrella fue legalmente aprehendido tras una denuncia de maltrato comprobado. Usted ya no tiene derechos sobre él. Miguel dio un paso amenazante hacia la puerta. ¿Estrella? ¿Le pusiste nombre a ese animal inútil? No es más que un caballo terco que necesita mano dura. Algo que tú, mujercita, no tienes. Lárguese. Ahora. La voz de Lourdes cortó el aire como una cuchilla. Miguel rió, pero era una risa sin humor. ¿O qué? ¿Van a llamar a la policía otra vez? Conozco gente importante en esta ciudad. Tengo abogados. Recuperaré ese caballo, puede estar segura. Y cuando lo recupere, se inclinó más cerca de la puerta, su voz bajando a un susurro amenazante. Me aseguraré de que aprenda de una vez por todas quién manda. Clara sintió náusea. La imagen de Estrella siendo maltratado nuevamente era insoportable. Dio un paso al frente, encarando a Miguel directamente. Sobre mi cadáver. El silencio que siguió era pesado. Miguel la estudió con ojos fríos, calculadores. Luego sonrió, una sonrisa que no tenía nada de amigable. Cuidado con lo que deseas, niña. Volvió a su camioneta y se marchó levantando una nube de polvo. Clara quedó paralizada, temblando, no de miedo sino de pura adrenalina. Lourdes colocó una mano sobre su hombro. Intentará algo. Hombres como él siempre lo intentan. Lo sé, respondió Clara con voz más firme de lo que se sentía. Pero no dejaré que se acerque a Estrella. Nunca. Esa noche Clara casi no durmió. Cada sonido la hacía sobresaltarse. El viento golpeando la ventana, una rama quebrándose afuera, el ladrido distante de un perro. Se levantó 3 veces para revisar el cercado de Estrella, iluminando el camino con su linterna. Cada vez él estaba allí, seguro, aunque claramente confundido por sus visitas nocturnas. En la tercera visita, alrededor de las 4 de la mañana, Clara se sentó en el suelo afuera de la cerca. Estrella se acercó más que nunca, quedando a solo unos metros de ella. En esa oscuridad preaurora, con solo la luz de la luna y las estrellas, compartieron un momento de comprensión silenciosa. No dejaré que te pase nada, susurró Clara. Es una promesa. Estrella bufó suavemente, y Clara juró que podía sentir confianza en ese sonido. A pesar de la amenaza de Miguel flotando sobre sus cabezas, Clara decidió que no podía vivir con miedo. Estrella la necesitaba presente, enfocada, tranquila. Entonces volvió a la rutina, pero con un nuevo objetivo: comenzar el trabajo en el suelo. Lourdes la orientó sobre el enfoque. Necesitas enseñarle que la presión no significa dolor, que una cuerda no es un arma, que pedirle algo no es un castigo. Clara comenzó despacio, muy despacio. Primero, simplemente colocando un cabestro cerca de Estrella, dejando que lo oliera, lo investigara. Retrocedió las primeras veces, sus orejas aplastándose con el recuerdo del dolor. Pero Clara no insistía. Solo dejaba el cabestro allí y se alejaba. Después de 3 días, Estrella dejó de retroceder. Olía el cabestro con curiosidad, incluso tocándolo con el hocico. Olía el cabestro con curiosidad, incluso tocándolo con el hocico. Era progreso. Al 5.º día, Clara sostuvo el cabestro en sus manos mientras estaba dentro del cercado. No intentó ponérselo. Solo lo sostuvo, dejando que el caballo viera que ese objeto estaba conectado a ella. La persona que traía zanahorias, que hablaba suavemente, que nunca lo había lastimado. Al 7.º día ocurrió el milagro. Estrella se acercó voluntariamente y bajó la cabeza cuando Clara levantó el cabestro. Sus manos temblaban mientras deslizaba la pieza sobre sus orejas y ajustaba la hebilla. Estrella permaneció completamente inmóvil, pero ella podía sentir la tensión en cada músculo de su cuerpo. Buen chico. Tan bueno, repetía Clara como un mantra, acariciando suavemente su cuello. Era la primera vez que lo tocaba con intención y la textura de su pelaje, áspera en algunos lugares con cicatrices, suave en otros, la hacía querer llorar. Dejó el cabestro solo por 2 minutos antes de retirarlo. No quería sobrecargarlo. El objetivo no era entrenar.
era construir confianza. En los días siguientes, Clara aumentó gradualmente el tiempo. Cabestro por 5 minutos, luego 10, luego 20. En cada sesión simplemente caminaba con él por el cercado sin tirar, sin forzar. Cuando él resistía, se detenía. Cuando se relajaba, lo elogiaba. Lourdes observaba desde lejos, a menudo con los ojos llenos de lágrimas. «Estás haciendo exactamente lo correcto», dijo una tarde. «Le estás devolviendo la elección, el control. Eso es lo que más necesita». Y era verdad. Cada día Clara veía a Estrella cambiar. Sus ojos ya no estaban vacíos. Había vida en ellos, curiosidad y, lo más importante, el comienzo de algo que se atrevía a llamar alegría. Pero en las sombras la amenaza permanecía. Clara empezó a notar cosas extrañas. Portones que estaba segura de haber cerrado amanecían abiertos. Huellas desconocidas en el barro cerca del cercado de Estrella. Un coche oscuro que pasaba lentamente por la carretera frente al Jaras, siempre a la misma hora. Miguel no lo había olvidado, verificando que todos los caballos estuvieran seguros y cómodos. Estrella había comido bien y estaba relajado, incluso acostándose por unos minutos mientras ella observaba. Una señal enorme de confianza. Clara saltó de la cama, se vistió con la primera ropa que encontró y corrió descalza hacia el depósito. «¿Llamaron a los bomberos?», gritó Clara sobre el crepitar de las llamas. Fue un caos. Caballos asustados se resistían a salir de sus establos seguros. El olor a humo los llenaba de pánico. Entonces Clara vio a Estrella. Era el detonante perfecto. Ruido, caos, fuego. Todo lo que probablemente había sido usado para torturarlo. «¡Estrella!», gritó de nuevo colocándose en su camino. Algo en la ruptura de su voz alcanzó a Estrella. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con hollín y sudor. El tiempo pareció detenerse. Al fondo aún escuchaba los gritos, el crepitar del fuego, las sirenas de los bomberos finalmente llegando. Clara sintió su corazón casi estallar de alivio y amor. Extendió una mano despacio, permitiendo que Estrella decidiera. Podía sentir su corazón latiendo demasiado rápido, su cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. Clara contuvo la respiración mientras se lo colocaba, susurrando palabras de consuelo continuamente. Pero Clara permanecía firme, su voz constante, su presencia un ancla para él en la realidad. Mírame», gritó posicionándose frente a él. Fue sutil al principio, pero luego evidente. Él estaba usando a Clara como guía, como punto de referencia de lo que era seguro. El olor a humo aún impregnaba el aire, pero era más débil allí. «Eres tan valiente. Tan valiente». Lourdes miró la escena. Clara cubierta de suciedad y hollín. Estrella aún temblando pero calmado, ambos conectados en un momento de pura confianza. Y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Perdimos la mitad del depósito, pero los establos están seguros. Todos los demás caballos están bien». A la mañana siguiente la policía llegó al Jaras. 2 investigadores pasaron horas examinando los restos del depósito. «Fue incendio intencional. Encontramos evidencia de acelerante, probablemente gasolina, en 3 puntos diferentes». Clara sintió náuseas. Clara cerró los ojos, preparándose para más malas noticias. Pedro abrió el laptop y reprodujo las grabaciones de la noche anterior. Adelantó hasta la hora del incendio, 22:47. Luego prendió algo, probablemente un trapo, y lo arrojó. Las llamas subieron de inmediato, pero cuando la persona entró en un coche estacionado en la sombra, la placa se volvió visible por unos segundos antes de que los faros se apagaran. Con esta grabación y su testimonio sobre las amenazas, tenemos un caso sólido. «¿Cuánto tardarán en arrestarlos?», preguntó, su voz ronca de agotamiento. Él estaba pastando tranquilamente, pero levantó la cabeza cuando la oyó acercarse. «Eres más fuerte de lo que imaginas», susurró, tocando su frente contra su hocico. «Mucho más fuerte que cualquiera de nosotros». En las noches siguientes, Clara comenzó a notar un patrón preocupante. Lourdes confirmó sus sospechas a la mañana siguiente. Algunos cuidadores pasan noches cerca de los caballos traumatizados en las primeras semanas. No necesariamente dentro del pasto, pero cerca. Pero cuando tuvo su pesadilla, alrededor de las 2 de la madrugada, y Clara se levantó de inmediato hablándole con voz calmada en la oscuridad, se calmó más rápido. Clara extendió la mano a través de la cerca, tocando suavemente su cuello. Cada minuto allí era un minuto más de sanación para Estrella. «Míralo», dijo Lourdes una mañana, ambos observando a Estrella jugar. «Está volviendo a ser un caballo. Está redescubriendo la alegría».
Esa tarde, el comisario Sousa llamó con noticias que hicieron que el estómago de Clara se hundiera. Clara sintió que la sangre se le helaba. El Haras, que siempre había sido un lugar de paz y apertura, se convirtió en una fortaleza. Estrella sentía el cambio. Clara notó que él se mantenía más alerta cuando ella estaba tensa, y con ella, la transformación de Estrella se profundizaba. Estrella era un alumno brillante, aprendía rápido, respondía bien y, lo más importante, parecía disfrutar genuinamente las sesiones de entrenamiento. Clara con el corazón acelerado. Todavía no, pero shh, solo una manta, no va a hacer daño. Clara mantuvo una mano en su cuello, la otra sujetando la manta en su lugar. Luego añadió una cincha ligera alrededor de su barriga, simulando la sensación de una cincha real. Estrella se movía nervioso, pero no explotaba. Estaba en el pasto ajustando la manta en la espalda de Estrella cuando su celular sonó repentinamente en su bolsillo. Pero Estrella no hizo nada de eso. Lourdes, que observaba desde lejos, tuvo que girarse para esconder sus propias lágrimas. Esa noche Clara escribió en su diario, algo que hacía esporádicamente. Era un viernes por la noche, casi 3 meses después de la llegada de Estrella. Clara estaba haciendo su última ronda del día cuando notó algo extraño. Clara corrió hacia el pasto, su linterna balanceándose en la oscuridad. Miguel se giró, y ella pudo ver su rostro a la luz de la luna. El control no viene del miedo, viene de la confianza. Avanzó. Clara retrocedió, pero se mantuvo entre él y Estrella. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Estrella se encabritó, sus cascos cortando el aire peligrosamente cerca de la cabeza de Miguel. Pero Estrella no escuchaba. Rodeó a Miguel cortando cualquier ruta de escape, manteniéndolo contenido. El comisario Sousa estaba entre los policías. Evaluó rápidamente la situación. Miguel acorralado, Clara junto a Estrella, el caballo claramente en modo protector pero sin atacar activamente. «No», respondió Clara, su voz quebrada pero firme. «Es un héroe, y tú nunca más te acercarás a él». «Me salvaste», susurró, lleno de admiración y amor. Lourdes apareció en la cerca, lágrimas recorriendo su rostro. Esa noche Clara durmió en el pasto, no en un campamento al lado, dentro junto a Estrella, observando el milagro que había ayudado a crear, no un caballo roto siendo reparado, sino un espíritu herido siendo liberado para brillar. Clara rechazó la mayoría. No quería exponer a Estrella a más estrés. Mantuvo distancia de Estrella, filmó con equipo silencioso y realizó preguntas sensibles. Se convirtió en el caballo más valiente y amoroso que he conocido. La entrevista se emitió la semana siguiente y tuvo un impacto inesperado. Miguel estaba siendo procesado no solo por incendio intencional e invasión, sino que ahora enfrentaba múltiples cargos por crueldad animal. Otros propietarios de caballos se habían presentado tras ver el reportaje, compartiendo sus propias experiencias con el trato brutal de Miguel. Su testimonio y la recuperación documentada de Estrella son piezas centrales del caso, explicó la fiscal Clara. El juicio se fijó para dentro de 2 meses. Sería difícil, sabía Clara. Tendría que revivir todo, describir en detalle el estado en que llegó Estrella. Pero si eso significaba garantizar que Miguel nunca más lastimara a otro animal, valdría la pena. Clara finalmente introdujo una silla ligera, no para montarlo, solo para acostumbrarlo al peso. Él la aceptó sorprendentemente bien, solo algunas tensiones iniciales antes de relajarse. ¿Crees que algún día podrá ser montado?, preguntó uno de los empleados. Clara observó a Estrella pastando tranquilamente, la silla sobre su lomo como si siempre hubiera estado allí. Sí, y sinceramente importa. Si nunca quiere cargar a alguien, está bien. Ya ha demostrado ser más que suficiente tal como es. Pero Lourdes tenía otra mirada en su rostro. Creo que querrá. No ahora, pero eventualmente. Caballos como Estrella anhelan un propósito, y cuando encuentran a alguien en quien confían completamente, miró a Clara significativamente. Quieren trabajar juntos. Quieren la asociación. Las semanas previas al juicio fueron emocionalmente agotadoras para Clara. La fiscalía le pidió que reuniera toda la documentación posible. Fotos de Estrella cuando llegó, registros veterinarios, videos de su progreso. Cada imagen era un recordatorio doloroso de lo quebrado que estaba. Una noche Clara estaba en la oficina del Haras organizando archivos en su laptop. Lourdes entró con 2 tazas de té y se sentó a su lado. Lourdes miró la pantalla, donde estaba abierta una foto de Estrella en su primer día. Sus ojos vacíos, costillas visibles, pelaje sin vida. Mucho, admitió Clara, con la voz entrecortada.
A veces olvido cómo era. Y entonces veo estas fotos y me enoja tanto. El mejor testimonio que puedes dar no viene de la ira, viene del amor. Muestra al jurado lo que el amor hizo por Estrella. Muestra la transformación. Clara asintió, secándose las lágrimas. Lourdes tenía razón. La historia de Estrella no era sobre Miguel y su crueldad. Era sobre resiliencia, sanación y el poder del vínculo entre humano y animal. Creó una presentación de diapositivas comparando fotos. Estrella entonces y ahora. La diferencia era impactante. El caballo delgado y asustado se había convertido en un animal saludable, con pelaje brillante y ojos vivos. Imágenes que hablaban más que cualquier palabra. Beatriz Campos revisó el material días después y se mostró visiblemente emocionada. Esto es poderoso, Clara. Muy poderoso, pero debes estar preparada. La defensa intentará desacreditarte. Que el hecho de que el caballo atacara a Miguel prueba que era peligroso desde el principio. Clara pasó las noches siguientes practicando su testimonio, con Lourdes haciendo el papel de la defensa. Algunas preguntas simuladas eran crueles, intencionadamente provocativas. ¿No cree que está proyectando emociones humanas en un animal?, preguntó Lourdes con tono agresivo. Los caballos son animales altamente sociales y emocionales. Sienten miedo, alegría, amor, duelo. Esto no es antropomorfismo. No. Se defendió y me defendió. Hay una diferencia clara entre un ataque predatorio y una respuesta defensiva. Estrella nunca inició agresión. Lourdes rompió el personaje y sonrió. Y Estrella lo percibía. Se acercaba más a ella durante el día, apoyando su cabeza en su hombro como diciendo, «Estoy aquí». Estrella, que pastaba a unos metros, inmediatamente se acercó. Permaneció completamente inmóvil, permitiendo que ella desahogara su tormenta emocional. Estrella suspiró profundamente. Ese sonido de satisfacción que hacen los caballos cuando están completamente relajados. En ese momento, Clara también encontró su paz. La sala estaba sorprendentemente llena. Además del jurado, había periodistas, activistas de bienestar animal y otros propietarios de caballos que también habían sido víctimas de Miguel. Él estaba diferente. Cabello cortado, traje barato, expresión cuidadosamente neutra. Pero sus ojos seguían cargando esa crueldad fría. No solo físicamente, pesaba al menos 80 kilos menos de lo saludable, tenía marcas de cuerdas en cuello y patas, una pequeña fractura antigua en una costilla que nunca fue tratada. Clara habló durante 15 minutos, detallando cada pequeño avance. El primer toque, la primera vez que Estrella buscó consuelo, la noche en que la defendió. El abogado de Miguel, un hombre de mediana edad con postura agresiva, se acercó. Pero no tiene un título universitario en veterinaria o psicología animal. El doctor Silva, veterinario comportamental certificado, examinó a Estrella y confirmó claros signos de TEPT equino. No atacó. Es un sobreviviente. Y el hecho de que Estrella no haya lastimado realmente a su cliente, cuando fácilmente podría, prueba que tiene control y conciencia notables. Clara miró directamente al jurado. Sentimentalismo sería ignorar hechos por emociones. No lo estoy haciendo. Experimentan emociones reales. Esto no es sentimentalismo, es neurociencia. Y ahora está lucrando con esto. Entrevistas, donaciones para su aras. Fuiste perfecta. Es sobre reconocer que los animales tienen derechos, que la crueldad tiene consecuencias y que los seres vivos no son objetos para controlar mediante el miedo. Merece enfrentar plenamente las consecuencias de sus actos. Clara, Lourdes y la fiscal esperaron en un café cercano. Cada minuto parecía una eternidad. El veredicto estaba listo. Clara sintió lágrimas instantáneas. Miguel permaneció impasible, pero Clara podía ver la tensión en su mandíbula, la forma en que cerraba los puños. Comenzó a llorar abiertamente, no de tristeza, sino de alivio puro y abrumador. Un hombre mayor, que había descrito cómo Miguel dejó morir a su yegua de cólico por negarse a llamar al veterinario, estaba de rodillas, agradeciendo silenciosamente. Estrella lo hizo, y entonces hizo algo que la hizo detenerse en seco, con la respiración contenida. «Ganamos», susurró Clara, su mano sobre su cuello. «Nunca más te lastimarán. Nadie lo hará». Clara miró hacia arriba viendo los puntos brillantes emergiendo en la oscuridad. En las semanas posteriores al juicio, el Aras parecía un lugar diferente. La tensión constante que había estado sobre todos, la vigilancia, el miedo de que Miguel regresara, finalmente se disipó. Clara comenzó un nuevo tipo de trabajo con él, ya no centrado en la recuperación del trauma, sino en la construcción de una verdadera asociación.
No se trata de órdenes y obediencia. Se trata de comunicación mutua. Tú pides, él considera, y juntos deciden. En una sesión particularmente memorable, Clara montó un pequeño recorrido con 3 obstáculos diferentes. Lo guió hasta el inicio y luego se detuvo. Estrella la miró confundido. Sus orejas giraron hacia adelante, procesando. Estrella olfateó las barras, tocó una con el casco. Luego, cuidadosamente, levantó cada pata y las superó. Al llegar al otro lado, se giró hacia Clara con una expresión que ella juró que era orgullo. Sí, eso, lo hiciste solo. Clara no pudo contener la emoción, su sonrisa iluminando todo su rostro. Otra vez consideró, pensó y ejecutó perfectamente. Cada día, Clara veía a Estrella volverse más confiado, más curioso, más feliz. Las cicatrices físicas aún estaban allí. Las marcas finas en su cuello, la manera en que una de sus costillas era ligeramente irregular, donde se había fracturado y sanado mal. Podrías haber llevado este trauma como una prisión, pero elegiste sanar, elegiste confiar de nuevo. Eso no es debilidad, era un gesto simple, juguetón, el tipo de interacción que tenía con sus otros caballos desde hacía años, pero con Estrella era monumental. Sabía exactamente de qué hablaba. Montar. La pregunta que flotaba sobre ellos como una nube. ¿Podría Estrella algún día llevar a un jinete? No lo sé, admitió. Y no sé si necesitamos descubrirlo. Es perfecto tal como está. Lo sé. Pero Clara, Lourdes puso una mano en su hombro. Sabes que los caballos son animales de trabajo, buscan propósito. Y por cómo Estrella se ha comprometido con el entrenamiento, cómo busca desafíos, creo que puede querer esto. O puede ser demasiado detonante, tener a alguien sobre su lomo, sintiéndose atrapado, sin control. Por eso no fuerzas, ofreces y dejas que él decida. Clara pasó los días siguientes reflexionando. Observó a Estrella cuidadosamente, buscando señales. Él usaba la manta de la silla durante horas sin estrés. Aceptaba la cincha ajustada sin problemas. Incluso permitía que Clara se inclinara sobre su lomo, sin montar, solo colocando peso, sin reaccionar. Pero peso distribuido era diferente de alguien realmente sentado y controlando. Finalmente Clara tomó una decisión, pero lo haría a su manera. Era una tarde de sábado, soleada y tranquila. Clara preparó a Estrella con cuidado extra. Cepillado completo, cascos limpios, manta de silla y cincha ajustadas a la perfección. Trabajó lentamente explicando cada paso en voz alta. Hoy me gustaría intentar algo nuevo, pero solo si quieres. En cualquier momento, si te sientes incómodo, paramos. Tú estás al control. Siempre lo estuviste. Siempre lo estarás. Lo guió al centro del pasto abierto, espacio amplio, sin presión de cercas cercanas. Lourdes estaba allí, así como Pedro, ambos listos para ayudar si era necesario, pero manteniendo distancia respetuosa. Clara se quedó al lado de Estrella, su mano sobre su cuello. Podía sentir su corazón, no acelerado, pero firme, alerta. Sabía que algo diferente iba a ocurrir. Primero me inclinaré sobre ti, como hacemos en el entrenamiento. ¿Está bien? Colocó las manos en la manta de la silla y suavemente se inclinó, colocando su torso sobre su lomo. Estrella permaneció completamente inmóvil. Sus orejas, que habían estado hacia atrás, giraron hacia adelante, escuchando, sintiendo, procesando. Clara mantuvo la posición durante 1 minuto completo. Luego descendió. Buen chico. Muy bueno. Esperó unos minutos dejándolo relajarse. Luego lo intentó nuevamente, esta vez levantándose un poco más, colocando más peso. Estrella se movió, un pequeño paso lateral, pero sin pánico. Solo ajustándose. Está bien. Esto está bien. Clara descendió de nuevo. Respiración profunda. Esta era la parte importante. Ahora montaré de verdad. Solo por 1 segundo. Y si quieres que me baje, me lo dices. Lo entenderé. Con movimientos extremadamente lentos y deliberados, Clara colocó el pie izquierdo en un pequeño banco que Pedro había posicionado. Estrella no tenía estribos. Todavía era muy temprano. Se impulsó despacio, pasando la pierna derecha sobre su lomo y se sentó suavemente. Por un momento eterno, nada sucedió. Estrella permaneció inmóvil como si se hubiera convertido en piedra. Clara podía sentir cada músculo tenso bajo ella. Su propia respiración se le quedaba en la garganta. «Estás bien. Estoy aquí. ¿Estás seguro?»
Mantuvo las manos sobre su crin sin sujetarlo, solo tocando. No hizo ningún movimiento para dirigir o controlar. Solo estaba allí, presente. Compañera. 10 segundos, 20, 30. Y entonces Estrella respiró. Un suspiro profundo, largo, que hizo que todo su cuerpo se relajara bajo Clara. Sus orejas, que habían estado hacia atrás, giraron hacia adelante. Dio un paso. Un único paso hacia adelante. Clara sintió lágrimas corriendo por su rostro. Sí. Eso. Estás eligiendo, me estás llevando. Estrella dio otro paso. Luego otro. Su caminata era cautelosa pero curiosa, como si estuviera descubriendo lo que era posible con este nuevo peso sobre su lomo. Clara no lo dirigió. No pidió nada. Solo lo dejó elegir hacia dónde ir, a qué ritmo. Caminaron en un pequeño círculo por el pasto, cada paso una declaración de confianza reconstruida. Tras 2 minutos, que parecieron simultáneamente eternos y brevísimos, Clara desmontó. Sus piernas temblaban tanto que casi se cae. Inmediatamente abrazó el cuello de Estrella, llorando abiertamente. Gracias, muchas gracias por confiar en mí, por darnos esta oportunidad. Lourdes se acercó, su propio rostro mojado de lágrimas. En 50 años, nunca he visto algo tan hermoso. Ustedes dos son pura magia. Pedro estaba simplemente parado, conmovido, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Este caballo es especial, realmente especial. Esa noche Clara llamó a la fiscal para contarle. La doctora Beatriz escuchó en silencio, luego dijo algo que Clara nunca olvidaría. ¿Sabes qué es lo más poderoso de esto? No es que lo montaste, es que él permitió, que después de todo lo que le hicieron, todo el dolor y control forzado, eligió darte algo que nadie tenía derecho a tomar, su autonomía. Eso es perdón y amor en su forma más pura. En los meses siguientes, Clara y Estrella desarrollaron una rutina de monta que respetaba completamente sus límites. Sesiones cortas, siempre en el mismo pasto abierto, siempre con la opción de detenerse en cualquier momento. Estrella nunca se negó. De hecho, empezó a anticiparse, emocionándose al ver a Clara tomar la manta de la silla. Pero Clara notó algo interesante. Estrella no solo quería caminar por el pasto, constantemente miraba los senderos que llevaban al bosque circundante, sus orejas apuntando en esa dirección, su cuerpo casi tirando hacia allá. Quiere explorar, observó Lourdes. Quiere salir, ver el mundo. ¿Crees que está listo para eso? Creo que necesitas confiar en él tanto como él confía en ti. Entonces, una clara mañana de primavera, Clara tomó una decisión. Montó a Estrella como siempre, pero en lugar de circular por el pasto, lo guió suavemente hacia la puerta que llevaba al sendero del bosque. Estrella dudó solo un segundo antes de cruzar la puerta. Y entonces, como si se abriera una nueva dimensión para él, sus orejas se adelantaron y su paso se aceleró naturalmente. El sendero era ancho y suave, sombreado por árboles altos. El aroma a tierra y hojas frescas llenaba el aire. Pájaros cantaban en la copa de los árboles. Era un mundo diferente al pasto familiar. Estrella estaba fascinado. Sus ojos captaban cada movimiento, cada sonido, pero no con miedo, con pura curiosidad. Clara podía sentir la emoción vibrando a través de él. ¿Quieres galopar?, preguntó suavemente. Como respuesta, Estrella empezó a trotar. Un trote suave, controlado pero alegre. Clara se ajustó al ritmo sintiendo el movimiento como una danza perfectamente sincronizada. Cabalgaban por el sendero durante 20 minutos, yendo más lejos de lo que Clara había planeado. Pero Estrella estaba tan claramente feliz que ella no quiso interrumpir. Este era su momento, no de entrenamiento ni recuperación, sino de pura alegría de vivir. Cuando finalmente regresaron, ambos brillaban de sudor y felicidad. Clara desmontó y abrazó inmediatamente a Estrella. Eres libre, ¿lo entiendes? Eres completamente libre, y eliges estar aquí, conmigo. Ese es el regalo más hermoso que alguien me ha dado. 6 meses después del juicio, el Haras recibió una visita especial. Era un grupo de estudiantes de veterinaria de la universidad local, interesados en aprender sobre rehabilitación de animales traumatizados. Clara aceptó recibirlos, pero con una condición. Tratarían a Estrella con el respeto que él merecía. No era un caso de estudio, era un individuo con historia, personalidad y dignidad. Los estudiantes, 10 jóvenes con ojos brillantes y cuadernos listos, se reunieron alrededor del pasto de Estrella. Clara contó su historia desde el inicio, sin omitir detalles dolorosos, pero celebrando cada victoria.
Cuando terminó, una joven levantó tímidamente la mano. ¿Crees que todos los caballos traumatizados pueden recuperarse así? Clara pensó cuidadosamente. No de la misma manera. Cada animal es único, cada trauma diferente. Algunos se recuperarán más rápido, otros más despacio. Algunos nunca se recuperarán completamente, y está bien. El objetivo no es arreglarlos, sino ofrecer la mejor calidad de vida posible dentro de las limitaciones existentes. Pero Estrella es un caso de éxito. Estrella es un sobreviviente que eligió sanar. Yo solo ofrecí el espacio seguro para que lo hiciera. El verdadero trabajo fue suyo. Invitó a los estudiantes a observar una sesión de trabajo. Montó a Estrella y juntos realizaron una serie de ejercicios simples, caminatas, paradas, cambios de dirección. Pero lo que realmente capturó la atención de los estudiantes no fue la técnica, sino la comunicación silenciosa, casi invisible, entre Clara y Estrella. Se movían como una unidad. Cuando Clara pensaba en girar, Estrella ya giraba. Cuando Estrella quería detenerse para investigar algo, Clara naturalmente concordaba. Era la colaboración en su expresión más pura. Después, mientras Clara cepillaba a Estrella y respondía preguntas, uno de los estudiantes, un joven con acento rural, se acercó silenciosamente. Crecí en una granja donde mi padre trataba a los caballos, parecido a lo que hacía Miguel. Pensaba que era normal. Pero viendo a Estrella, viendo cuánto confía en ti, su voz se quebró. Me di cuenta del daño que hicimos, del potencial que destruimos. Clara puso una mano en su hombro. El hecho de que lo reconozcas ya es el primer paso. Ahora puedes hacerlo diferente, ser el cambio. El joven asintió secándose los ojos. Lo seré, lo prometo. Tras la partida de los estudiantes, Lourdes se acercó a Clara. Te das cuenta de lo que estás haciendo, ¿verdad? No solo estás curando a Estrella, estás cambiando mentes, creando ondas que van mucho más allá de este aras. Clara miró a Estrella, que pastaba tranquilamente, completamente cómodo, incluso después de un día lleno de visitantes, algo impensable meses atrás. Solo espero que su historia inspire a otros a no rendirse. Con animales, consigo mismos, con cualquier cosa que parezca imposible de curar. Lo hará. Ya está inspirando. Esa noche Clara escribió en su diario. Hoy hace exactamente 8 meses desde que Estrella llegó. 8 meses que cambiaron nuestras vidas por completo. Me enseñó que la sanación no es lineal, que la paciencia es la forma más poderosa de amor, que la confianza una vez rota puede reconstruirse, tal vez no como era antes, pero en algo nuevo, a veces más fuerte. Miguel recibió 4 años de prisión y la prohibición de trabajar con animales de por vida. Se hizo justicia, pero la verdadera victoria no es que él esté en la cárcel, es que Estrella esté libre, libre de miedo, libre de dolor, libre para ser exactamente quien nació para ser. Hoy, cuando cabalgamos por el sendero, Estrella relinchó, no de miedo sino de pura alegría. Fue el sonido más hermoso que he escuchado, el sonido de un espíritu que se negó a ser quebrado, el sonido de esperanza. Si Estrella puede brillar después de todo, quizás haya esperanza para todos nosotros, para cada corazón herido, cada alma cansada, cada ser que fue derribado y aún lucha por levantarse. Esta no es solo la historia de un rescate, es la historia de 2 seres que se encontraron en el momento exacto que ambos necesitaban. Es sobre el amor como acto de coraje, es sobre nunca, jamás rendirse. Estrella ya no es aquel caballo vacío y asustado que llegó en un remolque oxidado. Es fuerte, confiado, amado y brilla, tal como su nombre siempre prometió. Y yo estoy infinitamente agradecida de haber sido elegida para presenciar y ser parte de este milagro. 1 año después, Clara está en el centro del pasto principal del Haras Esperanza. A su alrededor, 15 personas, propietarios de caballos, entrenadores, veterinarios y activistas de bienestar animal, observan en silencio respetuoso. Ella monta a Estrella, pero no con una manta simple, sino con una silla completa, trabajada y bonita. Estrella lleva cabezada y riendas, y se mueve con la confianza de un caballo que conoce su propio valor. Demuestran una serie de ejercicios, trabajo de suelo, transiciones suaves, incluso algunos saltos pequeños sobre obstáculos bajos. Cada movimiento es fluido, armonioso, una conversación silenciosa entre 2 compañeros que se conocen profundamente. Cuando terminan, Clara desmonta y se dirige al grupo. Este es Estrella. Hace 1 año estaba completamente roto. Hoy es micoterapeuta. Explica el nuevo programa del Haras.
Terapia asistida con caballos para sobrevivientes de trauma. Estrella, con su historia de superación, se convirtió en el corazón del programa. Personas que han sufrido abuso, violencia, PTSD, ven a Estrella y entienden que la sanación es posible. Que no importa cuán roto te sientas, hay un camino de regreso. Y a veces ese camino empieza con un caballo que entiende, porque él ya estuvo allí. Una mujer del grupo, sobreviviente de violencia doméstica que inició terapia con Estrella hace 2 meses, levanta la mano para hablar. Cuando conocí a Estrella por primera vez, tenía miedo de todo. De hombres, de voces fuertes, de movimientos bruscos. Pero él me entendió. Nunca juzgó mi miedo. Solo se quedó a mi lado, quieto y fuerte, mostrándome que la seguridad existe, que la confianza es posible. Su voz se quiebra. Me salvó tanto como Clara lo salvó a él. No hay un ojo seco en el grupo. Clara se acerca a Estrella, que baja la cabeza para su toque familiar. Esta es la magia de animales como Estrella. No solo curan, transforman, nos recuerdan lo que significa ser realmente humano, compasivo, paciente, amoroso. El sol se pone, pintando el cielo de tonos dorados. Estrella levanta la cabeza mirando al horizonte, orejas hacia adelante, cuerpo relajado pero alerta. Ya no es el caballo asustado que se encogía ante cada sonido. Es un guerrero gentil, un sobreviviente convertido en sanador. Clara lo observa, a este ser extraordinario que entró a su vida roto y la transformó por completo. Susurra casi para sí misma: gracias por no rendirte. Gracias por enseñarme que el amor y la paciencia pueden curar incluso las heridas más profundas. Gracias por brillar incluso cuando la oscuridad parecía eterna. Estrella resopla suavemente, ese sonido de profundo contento, y empuja gentilmente su hombro con el hocico. Es el sonido de un hogar encontrado. Es el sonido de una sanación lograda. Es el sonido de una estrella finalmente brillando por completo. Esta no es solo la historia de un caballo. Es una lección sobre resiliencia, esperanza y el poder del vínculo entre humanos y animales. Descubre cómo el cuidado verdadero puede sanar incluso las heridas más profundas. Déjate inspirar para no rendirte, aunque todo parezca perdido. Cuéntame en los comentarios si crees que Miguel recibió lo que merecía y suscríbete al canal para seguir viendo historias que tocan el corazón.